Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con el tema de Apocalipsis. Hoy es viernes de estudio. Y bueno, el día de hoy va a ser un tema largo. Ya hemos terminado las primeras 4 trompetas. Así que quisiera nada más dar un recordatorio de lo que vimos hace 15 días. Bueno, pues hablando de la cuarta trompeta, la cita bíblica es en Apocalipsis 8:12 nada más. Y dice así: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Bueno, esto ya lo estudiamos, ya vimos cómo este es un evento que no tiene precedente alguno, no tenemos con qué compararlo porque no se ha registrado algo de esa dimensión. Y realmente es el inicio o es el final de una serie de 4 trompetas, pero el inicio de otras 3 que está avisando algo tremendo, ¿no? Entonces, una cita paralela a la cuarta trompeta está en Isaías capítulo 13, versículo 9 al 11, que dice así: y he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Y precisamente eso es lo que el Señor en estas trompetas nos está enseñando, que el único que tiene todo el poder, toda la sabiduría, toda la inteligencia es Él. Y en el hombre solo hay soberbia y arrogancia, pero llegará un tiempo en el que el Señor castigue esa soberbia y esa arrogancia. Y también hablábamos de la misericordia de Dios, porque dice que el Señor a quien ama disciplina, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que estas personas que están sufriendo el ardor de su ira sean hijos, claro que no. Lo que estoy diciendo es que cuando el Señor deja sentir este castigo, es una oportunidad más para que la persona se arrepienta. Algunos, no muchos, muy pocos, se arrepentirán. Pero gloria a Dios por esos pocos que se arrepentirán al ver el castigo de Dios hacia el mundo. Es como lo que vemos hoy, o sea, muchos siguen sin creer, pero algunos pocos han vuelto su mirada a Dios. Anhelamos que esa convicción que haya en su corazón sea duradera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. Les digo que el tema de hoy es un tanto difícil. Ya vamos a entrar a una etapa donde cada vez se vuelve más complicado comprender la simbología del Apocalipsis, pero rogamos al Señor porque nos dé entendimiento, nos dé sabiduría por lo que vamos a leer. Vamos a apoyar con la misma palabra de Dios los versículos de Apocalipsis para que podamos entenderlo de la manera más bíblica, que eso es lo que estamos buscando en este estudio del Apocalipsis, el no estar inventando, sino el entender, como lo vimos el día de ayer, que la revelación de la palabra sea directamente del Espíritu Santo y no tengamos interpretaciones erróneas y falsas. Eso necesitamos solamente de Dios para poder entenderlo. Es un tanto difícil, pero bueno, vamos a entrar ya de lleno a esta parte del estudio del día de hoy. Y bueno, ahí en las hojas que les envié, en la página 369, encontramos el título de los 3 ayes o los 3 ayes. Bueno, la cita bíblica la tenemos ahí en Apocalipsis 8:13 y le voy a dar lectura. Dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Bueno, como dijimos, ya sonaron
4 trompetas. Pero antes de que inicie la siguiente parte, o sea, la parte final de las 7 trompetas, un ángel se puede decir que interrumpe esta secuencia por un lamento que hace, ¿no? Entonces aquí tenemos este esquema que ustedes también tienen ahí en la página 369 y vemos cómo el séptimo sello se divide en 7 trompetas y ya vimos, voy a poner aquí el cursor, espero que lo puedan ver, aquí está. Ya vimos que primera, segunda, tercera y cuarta trompeta nos hablaron de cambios o daños en la creación, ¿no? Si se recuerdan todo lo que hemos estado viendo, si no, pues ahí están los videos en la lista de reproducción del estudio de Apocalipsis que bien pueden volver a consultar. Entonces, después ya estamos aquí en la quinta trompeta. De hecho, va a ser un tanto largo este estudio de la quinta trompeta. No lo vamos a poder terminar en una sola clase porque son varios puntos a analizar. Pero entonces en esta quinta trompeta ya empezamos a ver daños a la humanidad, daños al hombre. Este es el inicio de lo que se conoce como los 3 ayes o los 3 ayes. Y este es el primero. Y conforme vayamos avanzando, se va a ir complicando cada vez más. Cada vez más. El panorama se pone cada vez más negro. Ahora entendemos el por qué la cuarta trompeta. Todo dice que una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna, una tercera parte de las estrellas fue herido a causa de los fue herido para que no hubiera oscuridad en ese, para que no hubiera luz sino oscuridad en ese tiempo, perdón por trabarme. Y bueno, entonces aquí este es el final de los daños a la creación, pero también podría ser la introducción para la siguiente trompeta, porque de verdad que, como lo vamos a estudiar, la quinta trompeta está realmente terrible, realmente terrible. Entonces, vamos a estudiar un poquito más el versículo 12 del capítulo 8, ¿no? Entonces, tenemos que es un tiempo de gran aflicción, el versículo 13, perdón. Es un tiempo de gran oscuridad como nos lo anticipó en la cuarta trompeta. La cuarta trompeta nos avisó que lo que venía realmente era grave. Y ahora este ángel vuela y hace este gran clamor o esa lamentación. Ay, 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 ¿verdad? Dice de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. Y vamos a meditar esta segunda parte del versículo 13. Vamos a estudiar un poquito más la palabra ay, ¿no? Y bueno, ustedes saben que el Apocalipsis y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, o sea, ese fue su idioma original. Entonces, por eso es que constantemente estamos analizando este idioma para que conozcamos el significado más profundo de lo que nos enseña este libro de Apocalipsis y bueno, otras citas bíblicas también del Nuevo Testamento, ¿no? Que fue escrito en griego. Bueno, pues la palabra griega que se tradujo como ay es la palabra o u ai. Está un poquito difícil porque solo son 4 vocales. O u ai. Es esta palabra puede traducirse también como aflicción. Es más bien una exclamación de dolor y de lamento. Si combinamos estas 4 vocales y le hacemos con un poquito más de exclamación o más de sufrimiento, por así decirlo, pues va a representar un lamento. Oh, ay, ¿no? Parece que estuviéramos quejándonos de algo, ¿no? Bueno, pues esto significa aflicción, algo que está representando o exclamando gran dolor, un lamento. Entonces, fíjense, si cambiáramos la palabra ay por aflicción, en el versículo 13, en la segunda parte diría, aflicción, 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 a los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están
para sonar los 3 ángeles? Pues miren, voy a poner aquí el cursor. Aquí, aflicción. Estamos hablando de la quinta trompeta. Nos vamos al segundo. Aflicción. Estamos hablando de la sexta trompeta. Y por último, aflicción. Estamos hablando de la séptima trompeta. O sea, no cabe duda. Los últimos 3 toques de trompeta no tienen nada de agradable. Son solo aflicción. Solo aflicción. Por eso dice, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra! No fue así como que sin querer que pusiera estos 3 ayes, no. Sino que con todo un propósito este ángel exclama 3 veces ay, refiriéndose a la quinta, sexta y séptima trompeta que faltan por tocar. Entonces es una introducción que termina el capítulo 8 de Apocalipsis y que realmente nos da una idea, una leve idea de lo que viene ya a partir del capítulo 9 de Apocalipsis, que es lo que vamos a estudiar un poquito más hoy. Bueno, entonces, esto fue la introducción a los siguientes 3 toques. Hoy vamos a ver el quinto toque de la quinta trompeta, que es el primer ay, ¿no? Es lo que se conoce como el primer ay. Entonces, no olvidemos esto que es importante. Quinta trompeta es igual al primer ay. Bueno, ¿dónde se encuentra esta quinta trompeta en Apocalipsis? Pues allí en el capítulo 9 del versículo 1 hasta el versículo 11. Y vamos a leer. Dice así, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, como hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bueno, esto es lo que dice la quinta trompeta del versículo 1 hasta el versículo 11. Y bueno, hoy vamos a meditar solamente los versículos 1 y 2 porque realmente tenemos que profundizar e irnos muy despacio para poder entender esto que nos está diciendo la palabra de Dios. Bueno, pues vuelvo a repetir el versículo 1 y 2. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Bueno, vayamos desmenuzando esta palabra. Vamos a ver que en el versículo 1 dice que cuando el ángel tocó la quinta trompeta, vio caer una estrella del cielo a la tierra. Esto se parece un poquito a las anteriores trompetas. Cuando nosotros leímos en Apocalipsis número 8, déjenme lo busco en el versículo número 7, vemos que la primera trompeta hubo granizo y fuego mezclado con sangre, como que él vio, se podrían decir, estrellas
que cayeron sobre la tierra. En la segunda trompeta dice que ve como una montaña ardiendo que cae sobre el mar. Hablamos de un meteorito que también es un cuerpo celeste, ¿no? En el versículo 10 dice que cuando toca el tercer ángel, ve caer una gran estrella, y este es el que más se parece. Ve caer una gran estrella ardiendo como una antorcha y cae sobre la tercera parte de los ríos. Bueno, ¿por qué hay una diferencia entre la quinta trompeta y la tercera trompeta? Pues porque vemos el resultado. Cuando cae esta gran estrella sobre los ríos y las fuentes de agua, pues el resultado es que el agua se vuelve amarga, como ya lo vimos. Consulten los otros temas si tienen duda. Pero aquí vemos que no. Aquí cuando cae esta estrella, más bien el pozo del abismo es el que queda expuesto. Entonces entendemos que no se trata ya de un evento físico, sino más bien de un evento espiritual. Ahora, cuando la palabra de Dios está diciendo que ve caer una estrella en la tercera trompeta, se está refiriendo otra vez a un asteroide, a un meteorito, mientras que cuando nos lo está diciendo ya en el capítulo 9, en el versículo 1, esta estrella ya no se refiere ni a un meteorito, ni a un asteroide, ni a una estrella de las que vemos brillar en las noches, no se refiere a esas. ¿A qué se refiere con decir estrellas? Pues bueno, vamos a ver que ahí en Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, hoy vamos a analizar varias citas, así que tengan paciencia, tengan su Biblia a la mano y leamos con calma esto, porque es necesario que consultemos a Dios en varias citas para poder corroborar lo que nos está diciendo el Señor, o más bien para que podamos entender nosotras lo que nos está diciendo el Señor en Apocalipsis 9. Entonces, vamos a leer ahí en sus Biblias la cita de Isaías, capítulo 14, versículo de 12 al 15. Y dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí Isaías? ¿O por qué puse esta cita comparándola con Apocalipsis, versículo 1? Bueno, estamos hablando de la palabra estrella, luego vemos las demás palabras, pero en la palabra estrella vemos que llama a Satanás, porque esta es una cita bíblica, una profecía de Satanás, la llama lucero, ¿no? Como una estrella, lucero, ¿no? Entonces no se está refiriendo a un meteorito, no se está refiriendo a un asteroide, se está refiriendo a un ser espiritual que conocemos como Satanás. Luego, cuando vemos en el versículo 13, dice que Satanás pensó en su corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Y al decir estrellas, tampoco se está refiriendo a las que brillan en la noche, se está refiriendo a los ángeles de Dios. Ajá. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está diciendo aquí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11, capítulo 9, versículo 1, nos está diciendo que cayó una estrella, que vio una estrella. En este caso, por los demás versículos, no porque uno invente, sino en base a los demás versículos del 1 al 11, entendemos que no se refiere a un meteorito, mientras que veíamos que las trompetas anteriores sí. Bueno, Isaías nos confirma lo que Apocalipsis nos está diciendo, que en la Biblia sí se llama estrellas a los ángeles. Otra cita, pues ya la estudiamos, no se las anoté aquí, pero la tenemos ahí mismo en Apocalipsis y la tenemos en el capítulo
1, donde dice el versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Bueno, aquí no se refiere a ángeles espirituales, se está refiriendo a mensajeros. Bueno, pero sí llama estrellas a los ángeles mensajeros que Dios tiene en el cielo, y aquí en este caso en Apocalipsis 1:20 en la tierra, refiriéndose a los que cuidan, ¿no? A los que dan el mensaje a la iglesia. Bueno, continuemos. Apocalipsis 12, 3 y 4 también nos habla de este uso de la palabra estrella. Dice: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. No voy a explicar esta cita, porque la vamos a explicar, si Dios nos da vida, más adelante. Entonces aquí lo único que voy a referirme es al versículo 4, donde dice que el dragón, que nuevamente es Satanás, dice: y con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Este versículo nos está hablando de cuando Satanás se contaminó en su corazón y contaminó a más ángeles que también pecaron. Voy a continuar. Bueno, nuevamente ahí en Apocalipsis, capítulo 1, encontramos otra palabra, la palabra cayó. Ya vimos que la estrella, aquí en este caso, no nos está hablando de meteoritos ni cuerpos celestes, nos está hablando de un ángel. Bueno, un ángel que cayó. Escuché una explicación de una persona que decía que este ángel que cayó del cielo a la tierra no puede ser era un ángel mensajero de Dios, ¿no? Decía que este ángel era un ángel obediente, digámoslo así, que solamente estaba cumpliendo con una misión, porque dice aquí que se le da la llave del pozo del abismo, que no era un ángel caído. Aquí yo no estoy de acuerdo, porque si vemos la palabra de Dios en la palabra cayó, vamos a estudiarlo nuevamente en su original griego. Bueno, la palabra que se tradujo como caer o como que se cayó es la palabra griega pipto, que significa, fíjense, tiene varios significados, pero lo quise poner todo para que veamos que en ningún significado habla de un servicio, sino que habla de una decadencia. Veamos, dice el significado. Pipto significa descender de un lugar más alto a uno más bajo. Significa caer bajo juicio o bajo condenación. Descender de una posición erecta a una postrada. También se puede traducir como perecer o perder. Caer en ruinas, esto nos hace pensar en un edificio, en muros, etc. Significa ser arrojado de un estado de prosperidad. También significa caer de un estado de rectitud a uno ya no tan recto, ¿verdad? Obviamente. Llegar a su fin, desaparecer, cesar, perder autoridad, ya no tener fuerza, ser removido del poder por la muerte, no participar en o perder una participación en. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo ahí en Apocalipsis versículo 1, que esta estrella cayó. Podríamos decir que esta estrella perdió su autoridad, perdió su posición, ya no participó perdió su estado de prosperidad, ahora está bajo juicio, ahora está bajo condenación y va a perecer. Entonces, en ninguna manera el Señor envía a uno de sus siervos fieles a que tenga esta condición. Definitivamente nos está hablando de un ángel caído. Ahora, este ángel caído no necesariamente tiene que ser Satanás. No necesariamente. Es muy probable que sea otro
otro muy diferente a Satanás, ¿no? O a los que ya habían caído. Bueno, es que ellos tienen la capacidad, por su libre albedrío, de obedecer a Dios o de pecar. Entonces, este ángel va a perder su participación en las obras celestiales. Va a perecer, va a ser destituido, va a desaparecer, va a perder su estado de rectitud. Por eso dice que aquí el apóstol Juan, que él ve caer una estrella hacia la tierra. Bueno, continuemos. Espero que no haber enredado este punto. Pero continuemos. Bueno, ¿qué ejemplo tenemos? Tenemos Lucas 10:18. La palabra caer que se utilizó en este versículo es la misma que se utilizó en Apocalipsis 9:1. La palabra griega pipto. Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí es nuestro Señor Jesucristo, hablando de cómo Él es omnipresente y que en Él no hay pasado, ni presente, ni futuro, porque Él lo llena todo. Y Él estuvo en el momento que Satanás cayó, en el momento en el que Satanás pecó. Nuestro Señor Jesús, que muchos dudaban o dudan de que Jesús es Dios, pues no habría forma de que nuestro Señor Jesús viera la caída de Satanás si no fuera Dios. Entonces vamos a Apocalipsis 9:1. No nos está hablando de Satanás, como les decía, no necesariamente. Este ángel caído, recordemos que Satanás no es el único ángel caído. Y que los ángeles, por su libre albedrío, tienen la decisión de ser santos o de pecar. Por lo que vemos en esta situación, este ángel decide pecar y cae. Y el Señor le permite algo. Bueno, cuando cae del cielo, el Señor le permite caer al pozo del abismo, pero ahora cae para otra circunstancia, no como los anteriores. Pero vamos a estudiar ahora el pozo del abismo. Por eso les dije que nos íbamos a desmenuzar poco a poco. Ya vimos la palabra estrella, ya vimos la palabra cayó, ahora vamos a ver pozo del abismo. Bueno, el pozo del abismo, vamos a tener que leer varias citas para entender cuál es este pozo. Empecemos con Lucas 8, del 30 al 32. Y una vez más nos está hablando del Señor Jesús. Dice ahí Lucas 8, del 30 al 32, aun cuando se los puse en pantalla, yo les pido que lo busquen en sus Biblias. Porque ustedes pueden considerar también el contexto de esta historia. Siempre es bueno que no se queden solo con los versículos que les pongo en la pantalla. Obvio que no les pongo más porque para ahorrar espacio y ahorrar tiempo, pero ustedes tienen sus Biblias para consultarlas. En el versículo 30 del capítulo 8 del libro de Lucas, dice así, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Bueno, esta es la historia, por eso les digo que es necesario que tengan sus Biblias, porque solamente es un fragmento de la historia del endemoniado gadareno. Ustedes lo van a ver a partir del versículo 26. Pero solo me refiero a esto porque estamos hablando del tema del pozo del abismo. Aquí, cuando el Señor llega ante el endemoniado gadareno, este pobre hombre que estaba siendo atormentado no por un demonio, sino por una legión de demonios, el Señor en esta ocasión, con toda autoridad, y ordena que este hombre sea liberado. Y realmente el Señor no tuvo un método, el Señor siempre hizo las cosas de diferentes maneras, en su multiforme forma de hacer del Señor. Entonces,
le pregunta, ¿cómo te llamas a estos demonios? Y el demonio pues le contesta legión, no como un nombre en particular, sino como que eran muchos. Por eso dice porque muchos demonios habían entrado en él. No porque fuera el nombre individual de un demonio, sino por cuanto eran muchos. Somos legión, o sea, hay muchísimos nombres aquí, ¿no? Entonces esta legión le hace una petición especial al Señor Jesús, que es, no nos mandes al abismo. Entonces, existe un abismo, ¿no? Nos está diciendo aquí. Y también Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1, nos está diciendo que hay un pozo del abismo, al cual el Señor permite que esta estrella que cayó llegue, con un propósito, claro. Entonces, ¿qué es este pozo del abismo? Vayamos a otra cita. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 hasta el 20 y volvamos a hablar de este pozo del abismo. Entonces dice, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se esperaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, nos está hablando de muchos temas nuevamente, pero solo nos vamos a referir a lo que tienen señalado ahí en pantalla, los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Ahora, cabe recalcar que la palabra de Dios no llama espíritus a los seres humanos. La palabra de Dios llama espíritus a los seres angelicales. Entonces nos dice que estos seres angelicales están encarcelados porque en otro tiempo desobedecieron. Si nos regresamos a Lucas 8:30 al 32, estos seres espirituales, angelicales, demonios, le ruegan al Señor que no los mande al abismo, o sea que no los encarcele, porque estaban desobedeciendo, porque su función es servir a Dios, mas sin en cambio ellos estaban atormentando a un ser humano. Entonces dice, no nos arrojes al abismo. El Señor se los concede conforme a su soberanía, pero sí hay otros seres espirituales que están encarcelados por causa de su desobediencia. Ahora hay que entender que estos seres estaban totalmente depravados. Quiero yo pensar que tal vez más, o sea, es imposible pensar en algo más, pero si los demonios que operan hoy en día son terribles y pueden causar tan semejante daño, lean la historia del endemoniado Gadareno y cuánto daño le causaban a este hombre y cuánto daño están causando hoy a la humanidad. Imagínense cómo eran estos seres depravados que tuvieron que ser encarcelados para que dejaran en paz a los seres humanos. Entonces vamos a continuar con una cita más, ahí en Judas, versículo 6, que dice así, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nuevamente nos está hablando de ángeles que por su desobediencia, por no guardar su dignidad, fueron destinados a la oscuridad y a prisiones eternas. Ahí están en espera. Estos ángeles siguen encarcelados hoy en día. Bueno, vamos a continuar rápidamente. Me estoy tardando un poquito porque quiero ya irme a la siguiente parte del versículo 1, que se les da la llave. ¿Para qué se le da la llave a este ángel que cayó al pozo del abismo? Porque les dije, si cayó fue con un propósito. ¿Y para qué cayó? Bueno, con el propósito de que se le diera una llave. Ahora, con esto no estoy diciendo que el Señor provocó su caída. Para nada. Él cayó por su pecado,
Y el Señor permite y aún utiliza eso para que suceda algo más en este tiempo de la quinta trompeta. Bueno, cuando Él se le da la llave, cuando estamos refiriendo a la palabra llave, nuevamente vayamos al griego, es la palabra kleis, que significa la llave que el guardián tiene como el poder de abrir y cerrar. En el Nuevo Testamento se utiliza metafóricamente para denotar poder y autoridad de varios tipos. Bueno, para pronto, ¿qué estamos diciendo? Que este ángel cae por causa de pecado. El Señor le permite y le da autoridad y le da poder para abrir el pozo del abismo. ¿Para qué va a abrir el pozo del abismo? Pues para que estos seres desobedientes, los seres que, de los que nos habla en el Génesis, que están encarcelados, puedan salir. Así que Dios le da esta autoridad y este poder de abrir ese pozo donde están esos seres perversos encarcelados. Imagínense cómo va a ser el tiempo de la quinta trompeta. Imagínense cómo va a ser si el pozo donde están estos seres terribles encarcelados va a ser abierto. Y por otro ser terrible, ¿no? Que también pecó. Bueno, continuamos en el versículo 2. En el versículo 2 vamos a señalar que una vez que se abre el pozo del abismo, sale o sube humo como de un gran horno. Y esto me hace pensar un poco en qué es lo que está pasando dentro de este pozo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cuando se abre este pozo sale humo? Pues el humo tiene que ver con fuego, ¿no? Entonces, si hay humo, hay fuego. Nos está diciendo el Señor que dentro de este pozo hay llamas de fuego. Entonces, estos seres que están encarcelados no se la están pasando bien, ¿eh? Ahora, esto me recuerda la historia que el mismo Señor Jesús platicó. Esto no es una parábola, es una historia real que viene ahí en el capítulo 16 de Lucas, del versículo, bueno, yo solo voy a leer del 22 al 24, por eso les pido que ustedes también busquen en sus Biblias. Ahí en Lucas capítulo 16, versículo 22, dice de la siguiente manera: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, ahora no estoy diciendo, quiero aclarar, que no estoy diciendo que el pozo del abismo es el mismo lugar que el Hades. No estoy diciendo eso. Esas son cosas y misterios que el Señor sabe. ¿Dónde está el Hades? ¿Dónde está el pozo del abismo? No nos vamos a poner a investigar, como muchos videos que circulan hoy en YouTube que han llegado se han acercado al infierno. Y yo no quiero decir eso porque yo sé que el único que conoce la ubicación del Hades y que conoce la ubicación del pozo del abismo es Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que es el mismo, pero lo que sí estoy diciendo es que aquella persona o aquel ser, sea un ángel, sea una persona, que esté separado de la gloria de Dios por su pecado, como nos dice Romanos, que esté separado de la gloria de Dios por su pecado, necesariamente tiene que ser atormentado, porque la única dicha y la única felicidad está en la presencia de Dios, y lejos de Dios hay tormento. Les voy a poner un ejemplo también que no tiene que ver tanto con llamas, pero sí con tormento. Una persona que hoy en día, estando viva aquí en la tierra, pero está lejos de Dios, es atormentada por muchas cosas. Atormentada por su afán, por su estrés, por su ansiedad, por demonios, por soledad, por sus recuerdos, por su pecado, por muchas cosas es atormentada.
Pero cuando esa persona llega a Cristo, esa persona es libre y descansa, como en el caso de aquí que nos está hablando de Lázaro, que él descansaba en el seno de Abraham, en ese lugar donde obviamente no, el punto no es Abraham, sino el punto es Jesucristo. Pero dice el seno de Abraham porque obviamente Abraham, el padre de la fe, se encuentra reposando en la presencia de Dios. Él que recibió la promesa está en esos lugares celestiales, en esa patria celestial que tanto se le prometió, y ahora nosotros queremos ir a ese mismo lugar. Entonces, entendemos que el pozo del abismo, del cual nos está hablando Apocalipsis 9:2, es un lugar de tormento y de llama. Imagínense cómo van a salir estos seres si durante miles de años han sido atormentados. Y ese tormento para ellos no les ha servido de arrepentimiento porque no pueden arrepentirse. Pero sí les ha servido para acumular odio. Imagínense cómo va a ser. Ahora, bueno, les decía que todo aquel que es separado de la presencia de Dios está en tormento, ¿no? Bueno, esto es algo extra. Cuando sale o cuando se abre este pozo, sale este humo porque hay llamas adentro y este humo es tan denso que oscurece el sol y hasta el aire. Es como si hubiera un gran incendio como lo que tristemente vimos y que ocurrió la semana pasada, sí, fue la pasada, con esta explosión en Beirut y estos incendios que hubo en la India y en los Emiratos Árabes. ¿Y cómo era ese humo? Realmente era muy, muy oscuro, muy denso. ¿Cómo se podría? Nosotros porque veíamos la imagen desde lejos, que fue tomada con unas cámaras, ¿no? Muchas cámaras que estuvieron filmando con sus celulares. Pero ¿cómo sería haber estado ahí, dentro de esa situación y haber salido con vida, ¿no? ¿Cómo se vería el ambiente, el aire totalmente oscuro? Yo creo que aunque fue de día, no se alcanzaba a percibir el día, ¿no? Por lo denso del humo y por el polvo y por todo lo que había ahí, ¿no? Por la tragedia. Bueno, pues lo mismo está diciendo aquí, que cuando se abra este pozo, el humo va a ser tan denso que se va a oscurecer el sol. Ahora hay que entender esto también en sentido espiritual, porque estamos hablando de un acontecimiento espiritual. Entonces ya hablamos de que el sol se oscureció físicamente en la cuarta trompeta, pero cuando estamos hablando de un sol oscurecido ya en la quinta trompeta, más bien estamos hablando de algo espiritual. El ambiente, o sea, el aire, lo que respira la gente, va a ser puras tinieblas. Lo que ve la gente son puras tinieblas, por causa de que este pozo fue abierto. Y seres realmente terribles, horrendos, espantosos, van a salir del pozo del abismo, totalmente demoníacos. Esta quinta trompeta nos está hablando de un acontecimiento infernal, demoníaco. Ahora recordemos que estos seres ya están siendo atormentados. ¿Por qué no querían irse los demonios que estaban en el Gadareno, al pozo del abismo? Pues porque saben que es un lugar de tormento. Si estuvieran ahí entre todos como te lo pintan, que el infierno es como la casa de Satanás donde se puede cotorrear y todo, pues están totalmente equivocados. El mismo Satanás será atormentado. Entonces, bueno, continuemos. Dice, cuando el pozo es abierto sale un gran humo negro espeso que de forma simbólica nos habla de la gran oscuridad en la que viven estos demonios y los humanos que escogieron no servir a Dios. Entonces ya entendamos esta cita en el sentido espiritual. Y por último quiero leerles rápidamente una cita bíblica, Romanos 10, del 6 al 11, porque a mí me gusta siempre terminar con una aplicación personal. ¿Qué es lo que la palabra de Dios quiere para mí? Todo es importante, todo me enseña, todo lo que es con referencia a la palabra de Dios me edifica, pero también es importante que le demos una aplicación personal para que haya un cambio de vida, un cambio de sentir en nuestros corazones. Por eso quiero leer estas citas y con esto quiero terminar. Romanos 10, del 6 al 11, dice así.
Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Perdón, hermanas. Estamos hablando de la justicia, de la justificación que es por fe, en nuestros temas de reunión de ayuno y oración. Estamos estudiando la epístola a los romanos. Y el tema principal, como hemos dicho, es esto: la justicia que es por fe. Esta forma que dio el Señor para darnos salvación. Y aquel que ha entendido que la justicia es por fe, no va a decir en su corazón estas dos preguntas que hizo Pablo. ¿Quién subirá al cielo? Si tú te preguntas quién subirá al cielo, es como si dudaras que Cristo está en los lugares celestiales. Y si tú preguntaras quién descenderá al cielo, es como si dudaras que Cristo tiene todo el poder sobre todo, pero también aquí se está refiriendo a que Él bajó para pagar una deuda, acuérdense. Y como nos dijo Pedro, para predicar el Evangelio también, no para salvación, sino para testimonio de aquellos seres espirituales encarcelados. O sea, yo vengo a redimir a mis hijos, y para eso bajó el Señor al abismo, pero también para pagar el costo de nuestro pecado. Por eso dice que aquel que tiene fe y que es justificado por la fe, no piensa en su corazón, ¿quién subirá al cielo? Como si Cristo no estuviera en los lugares celestiales, o ¿quién descenderá al abismo? Como si Cristo no hubiera bajado. Quiero leer lo que sigue. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que de fe predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Qué misterio tan hermoso! Todo esto que estamos leyendo, todo esto del Apocalipsis, nos hace entender que realmente solo hay un camino, y el camino es Jesucristo. Y que tienes que creerlo de verdad en tu corazón, pero que también tienes que confesarlo con tu boca. ¿Y cómo lo confiesas? Hablando, predicando el Evangelio, testificándole a los demás de Cristo. Porque la palabra de Dios está cerca, como te lo dije también en un tema de la serie de la palabra de Dios. Tenemos la bendición de tener una Biblia en casa. Pero aun si no tuviéramos una Biblia en casa, dice que está en tu boca y está en tu corazón. Claro, esto se está refiriendo a los que ya han sido justificados por fe. Pero si tú que escuchas aún no eres justificado por fe, aún te encuentras siendo atormentado en tinieblas, separado de la presencia de Dios, aquí está la respuesta en el versículo 9. Confiesa que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios. No es un profeta, no es solo un simple maestro, no fue un gran pensador ni un filósofo. Es Dios con el poder para salvarte y librarte de ese tormento que tal vez ahorita ya estés viviendo. Y debes de creerlo con todo tu corazón para que puedas obtener la salvación. Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Seres espirituales ahora viven en tormento y están encarcelados por su desobediencia. Cuán increíble es que ellos, viendo a Dios, no quisieron reconocer a Dios. Hoy en día mucha gente está siendo atormentada, ya espiritualmente hablando y también físicamente hablando, porque no creyeron. Realmente la palabra es sencilla y es práctica. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confiesa que Jesús es el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y de verdad créelo. Cuando venga el Señor Jesús en su reino,
no serás avergonzado. Y si ya crees, pues no dejes de creer, porque el tiempo se acerca. Las trompetas sonarán, y todo esto se cumplirá y acontecerá. ¿Y dónde estarás tú, hermano? O amiga, o persona que nos escuchas, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estarás tú cuando todo esto acontezca? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a agradecer por su palabra, luego vamos a adorar un poco al Señor para que tengamos comunión con Dios, para que le demos toda la gloria, todo el reconocimiento, porque Él nos ha dado una justificación realmente gratuita por medio de la fe y nos ha librado de ese tormento en el cual ya seres espirituales ya están hoy en día. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por la porción de la palabra que nos has dado en esta mañana, Padre. Cuántas gracias te damos porque no estamos en tormento. Como tus hijos, como tu iglesia, no estamos en tormento. Pero también quiero rogarte por aquellos que sí lo están. No por los que han muerto, sino por los que viven. Porque los que han muerto, muertos están. Y ya no hay más que hacer. Pero los que aún viven, Señor, tienen la oportunidad de reconocerte y de arrepentirse, de venir a tus pies y pedirte ayuda. Porque tal vez muchos de ellos están siendo atormentados por estos demonios, como el endemoniado gadareno, que son esclavos, que son presas, tal vez no de uno, sino de muchos demonios. Señor mío, sé que con una sola palabra de tu boca bastará para darles salvación y libertad. Ruego para que esos corazones sean tocados y alcanzados y se arrepientan, y que tu palabra les salve y les sane, Señor. Ten compasión, Señor, de esta humanidad perdida, de esta humanidad alejada y separada de ti, Señor. De estos tiempos tremendos que ya se viven y más tremendos que se vivirán, Señor. Guarda tu iglesia, Señor. Guarda de tus hijos, de los que creen, de los que no se avergüenzan de decir que tú eres el Señor. Guárdanos, Padre. Guárdanos para ese tiempo tan difícil. Prepáranos para un tiempo de prueba, Señor. No sé si ese, no sé si otro, Señor. Son cosas que yo no entiendo. Pero tú eres el Señor de todo y nuestros tiempos están en tus manos, Señor. Te ruego por cada una de mis hermanas que escuchan estos audios, para que ellas también sean guardadas en fe, Señor. Que no falte su fe, que continúen, que crean, que esperen en ti, Señor. Que no se ausenten de tu presencia, sino que se acerquen más a ti, que busquen tu santo rostro, Padre. Que tu bendita palabra les llene, Padre. Que todo sea hecho por ti y para tu gloria, Señor. Gracias por esa salvación tan hermosa que nos has regalado, Señor. Que a nosotros no nos costó, pero a ti te costó la vida, tu sangre, separarte de tu Padre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado y todo pecado Él crucificó. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado, todo
crucificó. La sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor, me limpia, me ha restaurado todo pecado, el crucificó. Dale gracias a Jesús. Dile, oh, la sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor. Jesús me limpia, me ha restaurado, oh sí, todo pecado. El crucificó, la sangre, preciosa sangre que derramó mi Redentor. Me limpia y me ha restaurado, y todo pecado el crucificó. Alza tus manos a Él en señal de agradecimiento.